Terapia breve. El origen. Psicoentendimiento. Psicosoluciones en 10 sesiones. Introducción. El pasado me sirve de muy poco, y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarte brevemente cómo llegué a ser un psicoterapeuta, y cómo nació esta excelentísima terapia breve. Hasta los 37 años, viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Aquí y ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de otro, de alguien diferente. Cierto día, no mucho después de cumplir 38 años, me sobrevino un sentimiento de muchísimo miedo, de absoluto terror. Había tenido ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. Sentía un profundo aborrecimiento contra el mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia vida. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de infelicidad? ¿Por qué seguir con esta lucha diaria y continua? Sentía un profundo deseo de aniquilación, de inexistencia, que se volvía mucho más fuerte que el deseo impulsivo de continuar viviendo. No puedo vivir en paz conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi cabeza. Entonces, súbitamente me hice consciente de lo típico que era este pensamiento. ¿Quién soy yo? ¿Soy uno solo o dos personas? Si no puedo vivir en paz conmigo mismo, debe haber dos. El yo consciente, y el yo inconsciente o mí mismo con el que yo no puedo vivir en paz. Pensé, quizás solo uno de los dos es real. Esta extraña percepción me confundió tanto que mi cabeza se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía una vorágine de energía psíquica. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me inundó un miedo intenso y mi cuerpo empezó a temblar. De pronto, escuché las palabras: "No te resistas a nada", como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Era como un vacío que me arrastraba. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente, no sentí más miedo y me dejé caer, literalmente, en aquel vacío. Lo que pasó luego no lo recuerdo. Aquel día me encontré en mi propio hogar en total asombro por el milagro de la vida, como si acabara de nacer a este mundo. En los meses siguientes viví en un profundo estado de paz y encanto ininterrumpidos. Después esta condición se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, obviamente, que algo profundo y significativo me había sucedido, y entendía muy bien qué me estaba sucediendo. Estaba consciente de que lo que todo el mundo buscaba, ya me estaba ocurriendo a mí. Entendí que el sufrimiento intenso, y la presión que sentía sobre mi vida, forzó aquel día mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y extremadamente miedoso, identificación que solo era una ficción en mi cabeza. Esta retirada fue tan completa que este ser sufriente, infeliz y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando le quitamos el tapón a un salvavidas inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera esencia y naturaleza, yo, como el presente eterno que soy. Mi conciencia en su estado puro, anterior a mi identificación con los sujetos y objetos. Más tarde, aprendí también a entrar en ese espacio interior, ajeno al tiempo pasado, futuro y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecer plenamente consciente. Viví en estados de éxtasis e integridad tan indescriptibles que, incluso, la experiencia original que acabo de describir palidece en la comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni identidad socialmente definida. Pasé casi 10 años encerrado dentro de mi hogar en un estado de contento intenso. Incluso, hasta las experiencias más bellas de la vida vienen y se van. Lo más esencial que cualquier experiencia, es esa corriente interna de paz que no me abandona desde aquel día. Habitualmente es muy fuerte, casi palpable, y las personas que permanecen un rato conmigo la pueden sentir también. En otras ocasiones, está en alguna parte en lo más profundo de mí, como una armonía distante. Después, las personas comenzaron a venir ocasionalmente hacia mí, y me decían: "Deseo tener de eso que tú tienes. ¿Puedes darme de lo tuyo o enseñarme cómo obtenerlo?". Y yo les decía:
Ya lo tienes. Solo que no puedes sentirlo, porque tu forma de pensar y pensar, hace demasiado ruido en tu cabeza. Esta respuesta creció hasta convertirse en la terapia breve que hoy todos tienen a su alcance. Sin darme cuenta, otra vez tenía una identidad externa. Me había convertido naturalmente en un psicoterapeuta o psicólogo. La verdad que todos tenemos dentro. Esta terapia breve del psicoentendimiento representa la esencia de mi apasionada ocupación, en la medida en que puedo expresarla en palabras, con individuos y con diferentes grupos familiares, durante los últimos 17 años en Argentina. Con profundo amor y aprecio, quiero agradecer a todas esas excepcionales personas su gran valor, su deseo de lograr un cambio interior, el reto de sus preguntas y su disposición de escuchar atentamente mis respuestas. Esta terapia breve no habría llegado a existir sin todas ellas. Pertenecen a lo que todavía es una minoría de pioneros en la paz psicológica y la salud, pero que afortunadamente está creciendo. Personas que están alcanzando un punto en el que son capaces de romper patrones psicológicos familiares y sociales heredados, que las han mantenido sujetas al sufrimiento por miles de años. Confío en que esta terapia breve llegue a las personas que están listas para una transformación psicológica radical y que, por lo tanto, actúe como un potenciador para ellas. También espero que llegue a otras muchas que encuentren su contenido digno de consideración, aunque puedan no estar listas para vivirla o practicarla plenamente. Es posible que la semilla que se siembra al realizar esta terapia breve se fusione con la semilla de la claridad psicológica que todo ser humano lleva dentro, y súbitamente esta semilla brote y crezca dentro de ellos. La terapia breve en su forma actual se originó, a menudo espontáneamente, en respuesta a preguntas hechas por personas en charlas grupales y sesiones de consultoría privadas, así que he conservado el mismo formato de psicotest. Es decir, en formato de preguntas y respuestas. Aprendí y recibí tanto en esas charlas y sesiones terapéuticas como las personas que me preguntaban. Las preguntas y respuestas del psicotest, más de 700 en su totalidad, son genéricas, es decir, que combiné ciertos tipos de interrogantes que se hacían con frecuencia en una sola pregunta y resumí la esencia de diferentes respuestas para formar una respuesta genérica. A veces, en el proceso de terapiar, surgía una nueva respuesta más profunda o penetrante que cualquier cosa que yo hubiera dicho nunca. Algunas otras preguntas y respuestas adicionales fueron formuladas luego para clarificar más aún algunos interrogantes existenciales. Descubrirás que desde la primera hasta la última sesión, los diálogos oscilan continuamente entre dos niveles diferentes. En el primer nivel, llamo tu atención hacia lo que es falso en ti mismo. Hablo de la naturaleza del estado inconsciente y de la contradicción humana, así como de tus manifestaciones más comunes en la conducta, desde los conflictos en tus vínculos y relaciones hasta las guerras entre las distintas sociedades o naciones. Tal entendimiento es vital, porque a menos que puedas aprender a reconocer lo falso como algo que no es de tu propiedad, no podrás lograr una transformación psicológica duradera y acabarás siempre siendo arrastrado otra vez hacia la ilusión fantasiosa y hacia alguna de las formas del dolor interno y externo. En este nivel también te enseño cómo no convertir lo que es falso en tu verdadero ser y en un problema, porque así es como se perpetúa lo falso dentro de tu mentalidad. En el otro nivel, hablo de una transformación psicológica profunda de tu conciencia humana, no como una posibilidad futura y distante, sino disponible aquí y ahora, sin importar quién seas o dónde estés. Te enseño cómo liberarte de la esclavitud que produce tu desquiciada forma de pensar actual, cómo entrar en un estado de paz y claridad de conciencia, y cómo sostenerlo en la vida cotidiana. En este nivel de la terapia breve, las palabras no siempre tienen que ver con información, sino que permanentemente buscan llevarte a esta nueva conciencia en la medida en que transcurre cada una de sus 10 sesiones. Una y otra vez intento llevarte conmigo a ese estado intemporal de presencia intensa y consciente en el aquí y ahora, así como de darte a probar la paz de la claridad psicológica, o iluminación psíquica. Mientras que no alcances a experimentar aquello de lo que hablo, esta explicación puede sonar algo repetitiva. Pero, en cuanto lo experimentes, te darás cuenta de que tienen un gran poder amoroso y que son las partes más provechosas de la terapia breve.
Sin embargo, puesto que toda persona lleva dentro de sí la semilla de la paz psicológica y la salud, siempre me dirijo al conocedor que vive tras el pensador, al ser profundo que reconoce inmediatamente la verdad amorosa, al que resuena con ella y que se fortalece con ella. La pausa que aparece después de ciertos pasajes de esta propuesta es una sugerencia para que te detengas por un momento, te quedes en silencio y sientas y experimentes la verdad de lo que acabo de decir. Seguramente, en otros momentos de esta exposición, harás esto natural y espontáneamente. El significado de ciertas palabras, tales como ser o yo consciente, puede no ser enteramente claro al principio. Simplemente continúa escuchando. Ocasionalmente pueden venir a tu mente preguntas u objeciones según vas escuchando. Probablemente encontrarás la respuesta más adelante, o se harán irrelevantes según profundices en la enseñanza y en ti mismo. No me escuches solo con tu mente. Estate atento a cualquier respuesta sentimental mientras me escuchas y también a una sensación de reconocimiento desde el fondo de ti mismo. No puedo hablarte de ninguna verdad psicológica que en el fondo no conozcas de antemano. Todo lo que puedo hacer es recordarte lo que has olvidado. Entonces, comienzas a activar y a liberar desde el interior de todas las células de tu cuerpo el entendimiento vivo más antiguo y siempre nuevo. Tu mente siempre quiere categorizar y comparar, pero esta terapia breve te será más útil si no tratas de comparar su terminología con la de otras terapias y enseñanzas. De otra manera, probablemente llegarás a sentirte confundido. Utilizo palabras como mente, salud, felicidad y conciencia en forma que no necesariamente tienen relación con la de otras terapias y o enseñanzas. No te apegues a las palabras. Solo son escalones, que debes dejar atrás lo más rápidamente posible. No hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad o del sentido de la vida. Me refiero a otras terapias, religiones, etc. Permíteme mostrarte cómo profundizar en lo que ya tienes. De hecho, utilizo una terminología tan neutra como sea posible para alcanzar a un amplio rango de personas. Esta terapia breve puedes verla como una reformulación para nuestro tiempo de esa única experiencia de vida atemporal, que es la esencia de todas las religiones. El psicoentendimiento no deriva de fuentes externas, sino de una auténtica fuente interior, así que no contiene teorías inconclusas ni especulaciones. Hablo a partir de mi propia experiencia interior, y si a veces hablo apasionada o acaloradamente, lo hago para pasar a través de las oscuras capas de resistencia psicológica, y para alcanzar aquel lugar interior donde tú ya sabes, como yo sé, y donde reconoces la verdad ni bien la escuchas. Hay entonces un sentimiento de entusiasmo y de energía psíquica realzada, cuando algo dentro de ti mismo te dice, sí, sé que esto es verdad. Psicoentendimiento. Psicosoluciones en 10 sesiones. Autor: Gabriel Sanueza Artero. Psicoterapeuta.